a cielo abierto y aeropuertos. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ya. Toda investigación, todo trabajo que se hace dentro del campo de la ingeniería, sea cual sea la rama, especialmente en las ciencias naturales y en la ingeniería civil que aplicamos, se estudia por etapas, no se entra a hacer directamente el estudio. Entonces, todo tiene sus pasos, su forma de trabajar y de investigar, de hacer el trabajo mismo, que en gran parte puede ser práctico o puede ser investigativo. Dice, etapas de estudio se llama esta parte, porque son postulados desde hace mucho tiempo hechos y probados con la experiencia. Dice, el buen funcionamiento de obras civiles de infraestructura pueden ser vías terrestres, o sea, caminos, pueden ser presas, etcétera, dependen en gran medida de la forma en que fueron construidas y geotécnicamente adaptadas. Las condiciones geológicas del terreno, a las condiciones. Aquí le falta algo. Ya. Entonces, a las condiciones geológicas del terreno, al grado en que para fines de cálculo se entiende que se tiende a considerar a las masas rocosas, las masas de roca y suelo, como parte integrante de la estructura construida. O sea, que nosotros vamos a construir un puente, un camino, un edificio, dice. Hay que considerar de que la parte geológica y geotécnica, porque la geología está muy relacionada con la geotecnia, con suelos, en otras palabras, el estudio de suelos. Y nuestros estudios de geología y geotecnia tienen que estar adaptadas, es decir, tenemos que adaptarlo a la obra que vamos a construir, o sea, hacerlo parte de la obra que vamos a realizar. Puede aseverarse sin temor a equivocación que no existe obra civil, sobre todo si esta es de gran magnitud, que no necesite de la geología. Más aún, puede decirse que el conocimiento geológico de un sitio es el punto de partida para la construcción de cualquier obra. Ustedes han debido escuchar o ver, o saben que hay habido obras grandes, muy buenas obras grandes hechas, por ejemplo, la represa Hoover. Seguramente conocen, por lo menos han visto transformes, y al transforme lo ocultan debajo de una presa, de esa presa estamos hablando. Cuando se ha construido la represa Hoover, cuando se ha construido el canal de Panamá, el canal de Suez, entonces se ha visto la necesidad de tener conocimientos sólidos sobre la geología aplicada para la ingeniería civil. Entonces, si nosotros nos acomodamos, sacamos la suficiente información necesaria que necesitamos para nuestras obras civiles, estas obras van a funcionar muy bien y no vamos a tener problemas en el futuro, dice, ¿no? Las construcciones civiles casi nunca pasan las profundidades de los 100 metros, o sea, no hay obras más profundas que de 100 metros. Casi nunca, dice, ¿no? Por consiguiente, las actividades ingenieriles se concentran en una relativa capa delgada si se compara con el espesor de la corteza terrestre, que es de 50 kilómetros. En realidad, 100 metros, digamos que 100 metros no es nada, es piel de la piel será de la corteza terrestre, que se considera accesible a estudios geológicos. Los estudios geológicos corrientes afectan por lo general áreas extensas. Como consecuencia, la información que suministran los mapas geológicos pueden resultar demasiado general para los objetivos ingenieriles. Eso es lo que les dije cuando han hecho su mapa geológico. Han debido ver que hemos interpretado muchos kilómetros cuadrados y cada uno ha calculado su área. Pero nosotros necesitamos 100 metros. Si vas a hacer un eje de camino, pues ¿cuánto necesita un camino? 10 metros, ponle 20 metros. Nosotros vamos a trabajar 100 metros. Del eje 100 metros, 150 a la izquierda, 150 a la derecha. Necesitamos 300 metros a estudiarlo bien. Por ahí va a ir, ¿no?, nuestro camino. Claro que seguramente vamos a atravesar alguna falla, alguna fractura, una zona mala. Entonces esa zona hay que tratarla en un aspecto general, ¿no? Estos mapas geológicos son bastante generales
y lo que nosotros necesitamos son detalles locales, y por eso se hace una geología mucho más detallada del lugar. Una vez que se ha hecho la inspección con el mapa geológico que hemos hecho nosotros, decimos, aquí necesito estudiar esta zona, está fallada, con más detalle, entonces, a otra escala mucho más detallada, objeto de la obra civil que hay que hacer el estudio. Con anterioridad al proyecto de cada estructura importante, se encuentran investigaciones geológicas ingenieriles que afectan al emplazamiento de la estructura y consisten en la exploración directa del subsuelo mediante perforaciones del terreno. O sea que vamos a explorar el subsuelo, vamos a tener que explorar mediante perforaciones, dice, ¿no? O bien en la práctica por excavaciones, hacer calicatas, en otras palabras, es lo que se hace normalmente en geotecnia, o se investiga con diamantina, con perforaciones. Pero primero tenemos que hacer ese análisis que hemos realizado, antes de ponerse a hacer el detalle, se hace el mapa geológico, se hace un mapeo, después se entra a un estudio más a detalle, ¿no? Se analizan los resultados y se redactan los informes geológicos. Lo que al ingeniero le interesa conocer en general es si determinado factor constructivo de la corteza terrestre, que sea roca o sea suelo, bien en su estado natural, o sea, tal como está, o bien tras un proceso de reforma, encaja en su programa constructivo. O sea, yo necesito que en mi obra, mi puente resista un peso determinado. Ahora, quiero saber si construye encima de eso una obra civil, sobre el terreno, que sea suelo, sea roca, dice, me aguanta así en estado natural, o si está fracturado, a lo mejor tengo que hacer inyección de cemento, hacer algún tratamiento con cemento, hormigón o anclar ese sector, a eso se refiere, pero eso sale del estudio que se hace, de la investigación. Si no es así, debe hacerse lo posible para hacer encajar y cómo puede conseguirse, cómo se puede conseguir. O sea, hay que darle solución. En ingeniería civil o en ingeniería no hay imposibles. Lo que se necesita es platita. Todo se arregla, todo se hace, pero se necesita plata, ¿no? Pero se puede solucionar. Tal información debe suministrar al ingeniero en términos claros y sencillos. De escaso valor profesional son para él las clasificaciones complejas de rocas y la historia de la Tierra. En alguna manera nos sirve cuando hacemos túneles o hacer una clasificación genética, una clasificación a detalle de la roca, no es tan importante. Lo que me interesa de la roca, si está fracturada, qué minerales tiene, si está alterándose, resiste, eso es lo que me interesa como ingeniero civil. Ahora, decir que esta roca es de origen del terciario, del cuaternario, o es metamórfica, detalle, no nos interesa porque nosotros estamos construyendo una obra civil, no estamos dedicándonos a la minería ni a la geología pura. Entonces, cuando hacemos cualquier trabajo u obra de investigación en cuanto a ingeniería, dice, en la investigación de un sitio es necesario realizar en 3 etapas básicas, las cuales, de acuerdo a Foques, en estudios de planificación, en investigaciones de planificación de sitios de emplazamiento, el año 1967, indica que son: primero, siempre se hace estudios preliminares. Después, bueno, yo quiero estudiar una zona, un camino carretero, una represa, o quiero hacer un aeropuerto. Entonces, lo primero que hago es un estudio preliminar, después hago un estudio a detalle, y tercero, hago un estudio durante y después de la construcción, porque ya estoy construyendo. No estamos hablando acá de estructuras, si va a ser con hormigón o no. Estamos hablando de estudios de tipo geológico que vamos a aplicarlos en la construcción. ¿En qué consiste el estudio preliminar? Los estudios preliminares se deben realizar durante la etapa del anteproyecto, o sea, antes de empezar el proyecto. Consisten esencialmente en el análisis de la información bibliográfica y cartográfica que haya sobre el área del proyecto y de visitas del reconocimiento al sitio. Nosotros, al estudiar, hacer el proyecto del mapa topográfico o el mapa geológico, ya estamos en condiciones de revisar la bibliografía. Decir, yo voy a construir en Mongo Aurelio una represa, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que buscar un mapa topográfico, fotografías aéreas, informes de esa zona que haya existido.
De ser posible, bueno, recupero toda la información de dónde voy a sacar, de las alcaldías, prefecturas, gobernaciones del Estado, o alguna ONG que haya estudiado, o algún organismo internacional, algún apoyo. Entonces, siempre hay algo de información. Y si no hay, hay que crearla, ¿no? ¿No? O también se hace durante esa etapa también se puede hacer una visita al sitio, ¿no? Si en recopilado información dice, hay rocas volcánicas que son muy deleznables. Bueno, pues entonces hay que ir a ese sector que voy a construir y si puedo, voy un ratito y veo si realmente lo que dice esa información es correcta, ¿no? ¿Ya? Hacer algunas observaciones, tomar datos preliminares de los lugares más adecuados para la construcción de la obra. A lo mejor voy a variar mi eje un poquito más a la derecha o a la izquierda o más arriba. Tengo que hacer observaciones geológicas y geotécnicas de la zona. En esta etapa, dice, en esta primera etapa del estudio, dice, en la investigación preliminar, no se requiere de grandes erogaciones económicas. Además, estos trabajos darán una pauta de que para la planeación de estudios posteriores. Asimismo, proporcionará información acerca de la accesibilidad de los recursos humanos y del marco geológico. O sea, ya con el mapa geológico vamos a tener una idea del marco geológico. Con el mapa topográfico vamos a ver si hay camino o no hay. Y si vamos a ir a visitar la zona, no hay camino, vamos en burro o en caballo o en las sémilas, lo que ustedes quieran, en guardatrajes. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo voy a meter mi tractor? ¿Cómo voy a meter mi carro? ¿Cómo voy a meter mi perforadora? ¿Cómo voy a abastecerme de agua? ¿Voy a abastecerme si es posible conseguir agua, electricidad? Si hay gente obrera, porque es una cosa llevar desde la ciudad a 200 kilómetros más allá, donde la gente no es del lugar, no conoce, hay que pagarle un sueldo, viáticos, comida. En cambio, si consigues una persona de la zona o del lugar, te abarata los costos, ¿no? Entonces, las actividades en esta etapa en secuencia a investigar son las siguientes. Dice, aquí en este cuadrito, ustedes pueden verlo, dice recopilación de la información, acá está, recopilación de la información disponible, fotogrametría principalmente. Es necesario obtener la mayor cantidad de información derivada de estudios realizados en áreas cercanas o recurriendo a dependencias u organismos que dispongan de ella. Esta información debe ser analizada y sintetizada para obtener datos generales relacionados con la topografía, ya saben manejar mapas topográficos, la parte hidrológica, si hay aguas subterráneas, hay aguas superficiales, la litología, ya saben, de rocas, estratigrafía, también conocen, y problemas geotécnicos, características de la región, quiere decir si hay deslizamientos o no hay deslizamientos, puede ser. Después hay que hacer una inspección en fotografías aéreas e imágenes de satélite. Se puede conseguir, en el caso de Bolivia, del Instituto Geográfico Milindán o comprar de algún vendedor de imágenes de satélite y podemos hacer la interpretación. Hay gente que se dedica a hacer la interpretación de fotografías aéreas y hacer mapas geológicos y podemos diseñar el camino. Después podemos hacer un reconocimiento general, preliminar, diré. Es una inspección del sitio que le puede permite evaluar la información recopilada previamente, la cual se complementa con observaciones de campo para determinar la factibilidad de la construcción de la obra civil y fundamentar el programa detallado. Acá tenemos un cuadrito donde dice recopilación de información disponible de la topografía y geotecnia, bibliografía, fotografías aéreas y hacer un recorrido de campo y de ser posible ir al campo y sacar una muestrita. Esos son los datos del estudio preliminar. La segunda etapa que viene posterior a esa se llama el estudio de detalle. Dice, precedido de los estudios preliminares se realiza la exploración e investigación detallada. La finalidad es lograr la comprensión a fondo de la geología del sitio y los alrededores. O sea, vamos a hacer un estudio, ya se ha ido a ver, ya se ha seleccionado esa área, ha hecho un estudio preliminar y selecciona un área, para seleccionar un área de construcción, si digamos está haciendo una camino carretera, ¿cuál de los diseños va a ser que me sirve? Voy a empezar a hacer un estudio de las tres zonas, ¿no? Dice, la amplitud de los trabajos de investigación de esta etapa dependen de la extensión, importancia y tamaño de la obra a construir. Se debe
concluir con un informe que describa las características geotécnicas del terreno o macizo rocoso que pueda ser utilizada para fines de diseño. Las actividades que se realizan en esta etapa es elaboración de un mapa geológico geotécnico de la superficie del terreno de la zona de construcción de la obra a escala adecuada, unas 100, unas 5000. Auxiliar de la fotointerpretación detallada con el fin de presentar toda la información que aparece en el cuadro. O sea, mi escala que he utilizado, mi primer mapa que hemos manejado de unas 100.000 es muy grande. Hay que conseguir otra escalita adecuada para la zona donde haya más detalles. Porque si vemos unas 100.000, 1 milímetro son 100 metros. En 100 metros yo voy a construir. No entran los detalles. Entonces tengo que utilizar una escala, unas 5.000, unas 10.000, uno a 1.000 seguramente. Hay que buscar una escala donde puedan mostrarse las características del terreno. Y se hace un mapa geotécnico del subsuelo, lo cual se lleva a cabo con el auxilio de técnicas directas e indirectas. Directas quiere decir las que estoy sacando, e indirectas con geofísica, por ejemplo, ¿no? Que permiten reconocer la distribución de las unidades litológicas y geológicas. Yo puedo sacar con métodos directos y métodos indirectos. Puedo sacar muestras de suelo para llevarlos a un laboratorio, o también puedo hacer pruebas in situ, pruebas de suelos en el mismo lugar para obtener las propiedades índices y mecánicas de los macizos rocosos. En realidad voy a hacer mecánica de suelos o geotecnia, ¿no? La información obtenida de las actividades anteriores debe ser procesada e interpretada adecuadamente con la máxima utilidad. De hacer el reconocimiento del mapeo geológico, se empieza ya a sacar muestras para suelos, hacer excavaciones y perforaciones con diamantina para ver el subsuelo, hacer geofísica también, ¿no? En resumen, tenemos un cuadrito, viene del Manual de Detalle de Obras Civiles B14 de México, de la Comisión Federal de Electricidad del año 1979, ¿no? Exploración e investigaciones detalladas, dicen. La topografía, vamos a hacer un levantamiento fotogramétrico, una fotogrametría y levantamientos topográficos. O sea, tenemos que tener del área que voy a trabajar un mapa topográfico levantado, ¿no? Y en geotecnia tengo que hacer levantamientos geotécnicos donde haga la litología, la estratigrafía y estructuras, reconocimiento de fallas, fracturas, juntas, algunos otros fenómenos dinámicos de geodinámica externa, se dice, ver si hay taludes, zonas de alteración, erosión, en otras palabras, geomorfología. Interna, si hay fallas activas, si hay volcanes, si hay sismicidad. Esos son los levantamientos geotécnicos que sería ese grupo. Y geofísica, vamos a hacer localización de las rocas sanas. Yo voy a construir sobre roca sana en lo posible. Localización del nivel freático, a qué profundidad está el agua, la estratigrafía, cuál es la secuencia estratigráfica, la calidad de los materiales, si es bueno o malo, deleznable. Voy a hacer perforaciones y voy a sacar muestras de suelo alterados e inalterados. ¿Para qué? Pues vamos a recuperar núcleos de rocas y muestras integrales, investigación de las paredes del pozo, a lo mejor voy a usar televisión y fotografías, ¿ya? Para conocer la secuencia estratigráfica. Voy a hacer excavaciones, voy a sacar muestras cúbicas de suelos y rocas, voy a ver la estratigrafía, características estructurales de los macizos, observaciones de fallas y estructuras, y hago pruebas de campo, o sea que en el mismo campo voy a hacer resistencia y deformabilidad, pruebas de permeabilidad, estado de suelos tectónicos, esfuerzos tectónicos, vamos a poner esa presión. Y las pruebas de estudios en laboratorio, o sea, todas esas muestras que he sacado en el campo, que son en excavaciones y perforaciones, se va a hacer un análisis en laboratorio donde se va a determinar las propiedades índices del suelo, o sea, vamos a clasificar qué tipo de suelos o qué tipo de rocas son, ¿no? Sus propiedades mecánicas, su mineralogía, su petrografía, todo lo que hemos visto se va a hacer ahí, ¿no? Ese es el estudio de investigación detallada. Una vez terminado con todos estos datos, se hace un informe del estudio de detalle y si son 3 áreas que estamos seleccionando, una de ellas seguramente va a ser la más apropiada para la construcción. Entonces, eso vamos a recomendar la alternativa B, digamos. Es la mejor por eso. Sé que hay que
hay que seleccionar. Una vez seleccionados, entramos a la tercera etapa, estudios durante y después de la construcción. Yo les comento que he tenido la suerte de conocer el gran acuífero, ¿cómo se llama? La gran represa de Itaipú. Es una represa binacional entre Paraguay y Brasil, es una represa grande. La mitad de la represa lo administran los paraguayos y la otra mitad los brasileños. Los argentinos están cerca, pero no están en la represa. En esa construcción se ve, cuando uno, si alguna vez tiene la oportunidad de ir a la garganta del diablo, que se llama a las cataratas de Iguazú, está ahí, más allá, cerquita de la catarata de Iguazú. Si van de visita de turismo ahí, aprovechen de conocer la represa de Itaipú. En esa represa, al entrar, les van la tubería de salida de agua es 2 metros y más, es grande, ¿no? Y les van a mostrar en video cómo se ha construido, son por pisos. Después les van a mostrar cómo funciona. Pero lo que más le quiero comentar es lo que he visto. Cuando llegamos, me fijé en donde es muy bonito la entrada, casas bonitas, todo, donde está la represa, jardincito en gradas, escalonado. Vi que estaban haciendo estudios de geofísica, por ejemplo. Vi que estaban trabajando, haciendo un relevamiento geológico nuevamente. Y la represa ya tenía funcionamiento, creo que en los 10, 15 años o más, ¿no? Entonces, le han preguntado a las personas que están encargadas, dice, sí, estamos haciendo un estudio después de la construcción, porque estaba construida, le he dicho. ¿Ya? Entonces se hace estudios de construcción y lo he visto, ahí había piezómetros, había un montón de equipos para controlar si había fuga de agua o no en la presa, ¿no? Y esto justamente entra aquí, estudios durante y después de la construcción, dice. En esta etapa se realizan levantamientos geológicos adicionales, eso después de que se ha hecho, ¿no? Porque primero se ha hecho todo el estudio geológico, geotécnico, suelo, se ha construido y ha empezado a funcionar, a construirse, se sigue haciendo y durante la construcción también se sigue estudiando. Así como estudios de mecánica de suelos, si estos son necesarios. A veces estos trabajos son de confirmación de lo que se anticipó durante las investigaciones previas, aunque pueden aportar nuevos y valiosos datos que modifiquen el diseño del procedimiento constructivo. Si nosotros hemos determinado ciertas características en el estudio en detalle, seguramente al momento de construir, porque a ver, cuando empezamos a trabajar lo decimos desbroche, o sea, hay que limpiar la zona, porque he mapeado toda la zona lo mejor que he podido, pero hay la vegetación, hay enmascara algunas características geológicas, y cuando empiezo a limpiar esa vegetación, aparecen algunos rasgos, por ejemplo, de fallas, cosas que no se han visto antes, por ejemplo. Eso sí, hay que ver si esa falla es activa o no es activa, si hay disconformidades, si hay alteración en algún sector que no se veía cuando hemos hecho el estudio. Entonces, para eso es este estudio de levantamiento. Esas actividades se realizan, dice, levantamientos geológicos y geotécnicos durante la excavación de los túneles, trabajos de limpia que incluyen desmontes, o sea, sacar el material, remoción de escombro y descubrimiento de la roca sana. O sea, yo he levantado los desmontados, he levantado el escombro y ha aparecido la roca alterada, digamos. Apertura de cortes y trincheras, exploración de bancos de material, explotación de bancos de material, deben realizarse a la medida que se avanza la obra. Mapeo geotécnico superficial y del subsuelo, o sea, de la superficie, vamos a ver, y subsuelo ya puede ser con diamantina también, o puede ser con geofísica, elaborando planos y secciones geotécnicas con información completada y actualizada. Muestreo de la realización de pruebas de laboratorio, así como pruebas in situ, o sea, en el mismo lugar, e interés o con problemas. Y después se hace la instrumentación directa, se pone piezómetros, se pone instrumentos, ¿no? Acá tenemos localización y ubicación de bancos de ensayo, obtención de materiales de construcción, definición del método constructivo, y esta etapa es la instrumentación y control. Se hace piezometría, instrumentación de fallas y taludes,
o a lo mejor vamos a poner inclinómetros para ver si cuánto se inclinan algunos taludes, pruebas de inyección para que no se deslicen, insuficiencia en la obra de los procesos geológicos, etcétera, ¿no? Bien, entonces con todos esos datos se planea hacer la construcción, ¿no? Las 3 etapas deben estar desarrolladas en secuencia adecuada de técnicas para realizar un trabajo eficiente y a bajo costo. Esto se logra mediante planes de rutas críticas con base a las condiciones geológicas del sitio y con las mejores técnicas que permitan evaluar la información y predecir problemas geotécnicos. Cada sitio requiere una ruta crítica, cada lugar, la cual debe ser diseñada y modificada según los avances del trabajo y la información geológica. Eso es un trabajo planificado, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos un trabajo de reconocimiento geológico para una obra civil, no es igual para todos la información que necesitamos, ¿ya? ¿Cuáles son los datos de interés? En realidad todo, pero dependiendo también a qué obras nos vamos a meter. Toda información de carácter geológico es necesario para definir la factibilidad de la construcción de una obra civil. Esta información sirve en secuencia para realizar un estudio geotécnico del sitio. Los datos geológicos son necesarios en primer término en la etapa del anteproyecto. O sea, toda la parte geológica, los datos esos en el anteproyecto, durante la cual se selecciona en gabinete uno o varios sitios para la construcción, o sea, en la etapa de investigación preliminar que se dice, ¿no? En esta etapa los datos geológicos se obtienen de fotografías aéreas, planos geológicos y toda la información bibliográfica geológica y geotécnica existente. Eso es lo que hemos hecho prácticamente en la información anteproyecto que hemos hecho de los mapas geológicos, mapas topográficos, hemos buscado información. Y después, en la etapa de reconocimiento preliminar, la información geológica y geotécnica se obtiene de la inspección de campo y la etapa correspondiente a estudios y en la etapa de correspondiente a detalle. Los datos geológicos se obtienen del levantamiento de perforaciones, pues, o sea, hacemos la recopilación de la información que hemos hecho hasta este momento en nuestro proyecto. Aumentamos con un reconocimiento preliminar, podemos ir al campo a ver realmente si es accesible, si hay nevada, no sé, si hay manera de transportar los equipos y al personal, todas esas cosas es en la etapa del anteproyecto, ¿no? Preliminar. De ahí se entra al detalle, en el detalle tenemos toda la información y empezamos a hacer los estudios de geología, hago levantamientos geológicos, geofísica, perforaciones, pozos a cielo abierto, socavones y aplicación de algún método geofísico, dice, ¿no? Y durante la construcción, para iniciar los trabajos de limpieza, excavación, cuando se avanza la obra, se requiere de información geológica. Debemos tener en cuenta que en el caso de obras subterráneas profundas, nunca podemos decir que un sitio está perfectamente o completamente investigado. Cuando hablamos de obras subterráneas, porque nosotros no estamos viendo lo que pasa abajo, estamos deduciendo por geofísica y perforaciones a diamantina lo que puede existir debajo del subsuelo, ¿no? Y eso se comprueba cuando se hace un túnel, por ejemplo. Finalmente, cuando la obra está en operación, también serán necesarios datos geológicos. Para garantizar el éxito y la obtención de datos geológicos es preciso contar con técnicos experimentados para los trabajos de campo y propiciar durante todas las etapas de exploración geológica una íntima relación entre el geólogo, el geotecnista y el proyectista. La omisión de alguno de los datos geológicos puede llevar a la interpretación de resultados equivocados en el estudio geotécnico, al retraso de la construcción o al encarecimiento de la obra, en ciertos casos, al fracaso de la misma. Esto lo dice el señor Carter Sagi, es el padre de la geotecnia, ¿no? Bueno, lo que les decía, nosotros vamos a requerir información preliminar en primera etapa. ¿Qué es lo que voy a ver en el campo cuando vaya? Pero lo primero que tengo que saber en qué etapa estoy. Estoy en la etapa de investigación, estudio a detalle o estoy en la construcción. Estamos empezando, digamos. Ya voy a empezar a hacer el trabajo. ¿Qué obra? Primero me pregunto, ¿es una presa? ¿Es una obra subterránea? ¿Es un túnel? ¿Es una excavación a cielo abierto? Quiere decir que voy a explotarlo de encima del cerro. ¿Voy a hacer un camino carretera? ¿Voy a hacer un puente? ¿Voy a hacer cimentación para edificios o voy a hacer un aeropuerto? Acá tenemos en esta tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de obras diferentes. Ahora, la información que yo requiera para estas obras, en algunos casos es la misma, en otros casos no es necesario.
Si estoy haciendo un estudio de presa, digamos, en la presa es con todo esto, pero hay una parte donde va a estar la cortina de la presa y otro es el vaso. O sea, todo lo que es la cuenca es el vaso y donde se va a poner la represa o la presa que se llama es la cortina. Cuando yo busco datos geológicos, tengo que, en el caso de suelos, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a ir a ver? Si estoy estudiando en el lugar de la cortina, donde se piensa poner la cortina, voy a ver el espesor del suelo. El vaso no me interesa, no hago ningún trabajo. La extensión en el reconocimiento y exploración puedo ver la extensión que si es gran largo el suelo. En el reconocimiento en el vaso puedo hacerlo de fotografía aérea. Clasificar, en el reconocimiento voy a clasificar tipo de suelo, su composición, su textura, su estructura. Durante la etapa de la investigación, en la construcción, en la exploración se dice, ¿no? En la exploración. O sea, en la primera etapa son todos estos datos que necesitamos para la cortina. Y el vaso tenemos solamente necesito la extensión de los suelos, la clasificación y necesito la permeabilidad. Pero si estuviera haciendo un túnel, una obra subterránea, en la exploración, en el reconocimiento y exploración, todas estas cosas voy a tener que hacerlo sin saltar. Lo mismo en este otro. Esta R dice reconocimiento e exploración. Entonces, aquí está una especie de recetario. Cuando yo empiezo una obra, digamos, una vía terrestre, en la etapa de exploración voy a ver todas estas características. Es como un inventario, voy a ver, esto es así, así, así. Entonces voy a colocar lo mismo para el puente, ¿no? Si se trata de las rocas, ya estoy en el exploratorio y la construcción, voy a utilizar la profundidad de las rocas sanas. En esa etapa me interesa. La clasificación, el reconocimiento y exploración. En otras palabras, en la exploración. Y aquí durante la permeabilidad, en la construcción, me interesa en la exploración. O sea, es cuestión de ver el tipo de obra que voy a hacer y en qué etapa estoy trabajando. Entonces, mis inputs son, ¿en qué etapa estoy del estudio? Exploratorio, ya, perfecto. ¿Qué obra es? Terrestre. Entonces, vengo y veo estas cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, porosidad no me interesa de la vía terrestre. ¿Para qué voy a sacar porosidad? Permeabilidad, sí. Recuperación tampoco. El índice de calidad de la roca no me interesa en este momento. Entonces, hay cosas que me interesan. Y si estoy haciendo un aeropuerto, el exploratorio y la construcción me interesa todas estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de discontinuidades, vamos a ver fallas, diaclasas y pliegues. Acá, si es la represa, si es la cortina, en esta etapa voy a ver. En el vaso no me interesa, en el reconocimiento nomás. Pero yo no voy a hacer en la construcción. Acá, en cambio, en esta otra obra, que es la obra subterránea, en el reconocimiento exploratorio y la construcción, exploratoria y construcción. Entonces, en estas primeras etapas voy a tener estos datos, generalmente, ¿no? Casi todo es exploratorio. Gran parte de estas. Ahora, hay cosas que no tengo que hacer dependiendo de qué obra voy a trabajar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es agarrar este recetario y decir qué tipo de obra es. Ya digo, esta es una presa, bueno, voy a hacer una obra subterránea, un camino carretero, digamos. Entonces, lo más fácil es agarrar y decir en qué etapa estoy exploratorio. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Tengo que ver el espesor del suelo, la extensión, o sea, todo esto tienes que hacer. Y te fijas que en el reconocimiento exploratorio y construcción de la obra, la frecuencia de las diaclasas. Eso seguramente es importante en algún sector. El rumbo y el buzamiento en el exploratorio y durante la construcción. Pliegues lo mismo. La estratigrafía también vas a tener que ver seguramente en el reconocimiento exploratorio. En esto trabaja la geomorfología. Solamente en reconocimiento vas a ver en la exploratorio y construcción. La hidrología también, ya miren, hay cosas que no nos interesan. Composición del agua, temperatura del agua no me interesa. Después, acá, cuando ya está hablando de geodinámica externa, o sea, de geomorfología, la erosión e intemperismo en el reconocimiento. Reconocimiento exploratorio, la construcción y en el funcionamiento de la obra. Es importante la erosión y el intemperismo, ¿no? El transporte. ¿Qué tipo de transporte hay?
durante la etapa exploratoria. La acumulación, transporte por agua, viento, hielo, se refiere a eso. Se acumulan en el exploratorio, voy a ver. Después me olvido de estos datos, ¿no? Sobre la sismicidad. El vulcanismo no me interesa porque no voy a construir un camino sobre un volcán. Sismicidad de focos sísmicos, zonas sísmicas, puede ser reconocimiento, tectónicos, reconocimiento, y presencia de gases y vapores en gradiente geotérmico. No voy a construir sobre esos caminos. Y también se ha puesto un capítulo 8, que es materiales de construcción. Yo tengo que construir cualquier obra que sea, necesito agregados, enrocamientos, suelos finos, calidad de los materiales, volumen de los materiales. Normalmente, cuando estoy buscando, haciendo la obra, tengo que, en el reconocimiento, así en la exploratoria prácticamente, voy a ver si hay agregados, si hay suelos finos, qué calidad de materiales es, el volumen de los materiales. Me interesa en la cortina, porque en el vaso no voy a hacer nada. Y voy a ver en la construcción del camino, de los aeropuertos. Entonces, son los datos. Ahora, si ustedes se fijan un poquito más en sus libros, dice datos geológicos que se quieren obtener. En los reconocimientos, en la selección del sitio, en el reconocimiento preliminar, en la visita preliminar. Durante la exploración del sitio de construcción, yo estoy yendo ya a ver el sitio de construcción. C, en la etapa de la construcción de la obra. Cuando se dice reconocimiento, exploración, se trata del estudio ya detallado. Yo ya estoy sacando muestras, este es reconocimiento directamente, y este exploratorio ya estoy sacando muestras. C, en la etapa de la construcción, ¿ya? Y durante la operación de la obra. Este es D. Durante la operación de la obra. Entonces es cuestión de manejar esta tablita. Ustedes pueden manejar, decir en qué etapa están y qué es lo que tienen que buscar. Fijarse en el mapa, fijarse en el campo cuando vayan a ver, toman esos datos y es suficiente. Bien, hay otra tablita más que he puesto abajo que es importante dentro de las investigaciones geológicas que se hace para ingeniería civil. ¿Cuáles son los métodos de exploración geológica que utilizamos nosotros? Lo que nos interesa como civiles, estoy hablando, ¿no? Sí, tendría que decir métodos de exploración geológica en minería, en yacimientos, en uranio, qué sé yo, o sea, reconocimiento, exploración de campo, tengo otras cosas que hacer. Esto es solamente para civil. Entonces, tengo en exploración geológica para ingeniería civil, tengo métodos indirectos y métodos directos. ¿Cuáles son los métodos indirectos? Son las fotogeologías. Las fotografías aéreas son fotografías sacadas de un avión desde de 23 por 23 centímetros y se ve con un equipo estereoscópico en tercera dimensión, o sea, en profundidad vemos. Puedo hacer mapas geológicos a partir de ahí, ver todo lo que se ve del relieve. Otro método indirecto que usamos nosotros los civiles es los métodos geofísicos. Son la resistividad, o sea, el sondeo eléctrico vertical para buscar los espesores de las rocas y buscar agua. Y el método sísmico para ver la parte de la construcción de espesores también y roca que existe, lo que vamos a trabajar o perforar. O lo que existe en el subsuelo cuando vamos a construir un edificio. Esos son los métodos indirectos, porque estos métodos no necesito ir al campo. Bueno, en geofísica sí hay que ir a ese campo, ¿no? Pero la interpretación no se sacan muestras, ya les he dicho. Lo que se utilizan son datos geofísicos de la conductividad y resistividad eléctrica y la velocidad de las ondas sísmicas. Y la fotogeología, que son fotografías aéreas que hay que interpretarla. Esos son los métodos indirectos. Y los métodos directos utilizados son levantamientos geológicos, hacer un mapa geológico y ahí, sobre el mapa topográfico, ya en el campo viendo. Pozos a cielo abierto, o sea, hay que cavar, hay que excavar pozos para sacar muestras. Puedo hacer túneles o socavones, ¿no? Y puedo agarrar un equipo de diamantina y hacer perforaciones, hacer pruebas de permeabilidad y resistencia. Ahora, los métodos de perforación son varios. Percusión, a presión rotativa, rotaria, etc. Con diamantina dijimos, bueno, no solo de eso vamos a hacer. Si esa presión puede ser estático, penetrómetro, dependiendo qué equipo contemos para hacer. Y hay un muestreo de suelos, mediante la perforación de muestreo alterado, con muestras alteradas o no alteradas, podemos utilizar una pala posteadora, podemos utilizar
barrenos helicoidales, como corcho voy a sacar o con cuchara voy a muestrear el suelo. Voy a utilizar un método de lavado con agua, penetración estándar, SPT, que se llama, que hacen en suelos, la barrera tricónica. También la perforación del suelo inalterado, que es decir, se va a sacar un tubo en una muestra sin alterar, sin haberlo movido. Se perfora y se pone un tubo para que salga encapsulado, un tubo de pared delgada que se llama Shelby. Y podemos utilizar también un muestrador Denison, dependiendo qué equipo cuenta en la empresa que hace. Y muestreo de rocas. Vamos a muestrear las rocas y vamos a hacer, puede ser que saquemos de profundidad a través de la perforación a diamantina, ¿no? Esos son los métodos directos, porque vamos a sacar muestras y vamos a sacar datos que podemos sacar en el campo y podemos llevarlos a un laboratorio. Esos son los métodos directos, ¿no? Los levantamientos geológicos y lo abierto. Y los métodos indirectos son la fotogeología y la geofísica. Ahora, en fotogeología ahora se está usando bastante las imágenes de satélite de radar, ¿no? El radar lateral creo que se llama ahora. Se utiliza bastante en el asunto de medio ambiente. Bien, señores, con esto hemos terminado el tema 7, ya les dije que es el cortito, más, bueno, hasta hay que ver cómo se maneja esta tablita nada más, pero sí, lo que hay que saber, en mi criterio, ya lo estoy diciendo, tienen que saber esto, en qué consisten los métodos directos e indirectos, y aquí, de aquí para arriba. Esos son los datos que tienen que saber. Ahora, no creo que se aprendan, pues, estos datos a memoria, ¿no? Yo sí lo sé, algunas cosas, pero no todo, también agarro. Depende de qué obra voy a hacer, porque antes de salir a la obra tengo que llevarme qué es lo que voy a ir a hacer. Si voy a ver litología, discontinuidades, estratigrafía, etc. ¿Ya? Bueno, con eso hemos acabado el tema 7, ya les dije que era bastante cortito. Vamos a continuar ahora con... ¿Dónde está ahora? ¿Qué hora es? Vamos, antes que me olvide, vayan preparando ustedes el examen. Ya vamos preparando el tema geofísica, aguas subterráneas y este tema que se llama geología aplicada a la ingeniería civil. ¿Ya? Con esto vamos a dar el último examen que nos falta y después veremos que las notas. Yo estoy ahorita desde el grupo 1, ¿no? Ya he terminado lo del grupo 1, sus notas. Lo que me falta es terminar de transcribir el mapa, los mapas, la nota del proyecto de los mapas topográficos. Sus notas ya están, de su primer examen, su práctica de su primer examen, ¿no? Su segundo examen que es rocas, geomorfología también está pasado. De geomorfología me falta pasar el mapa, eso es lo único que me falta de ustedes ya. Yo creo que lo voy a sacar el día mañana, sábado hasta el lunes, ya van a saber sus notas de su primer parcial. Y tomamos el segundo examen, ya tenemos la nota de formaciones de la corteza terrestre, un mapa geológico, y este examen que van a dar son 3 notas que se van a promediar para poner ahí, ¿no? Bien, señores, entonces, ahora, ¿alguna consulta, señor Jamilson o José Job? ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a ver geofísica, a ver un poquito. ¿Dónde está? Aquí está. Geología. ¿Dónde hemos quedado, pues? Ayer pasado, ¿no? La número 8, en aguas subterráneas. Un bonito examen va a ser el 8, aguas subterráneas, fronteras. ¿Están viendo? Sí. 20. El 8 estamos viendo.
Para los usos vitales humanos, el agua actualmente se capta hasta profundidades de 800 metros. A 1000, 1200 metros, el agua ya suele estar más mineralizada. Podemos encontrar, incluso a mayores profundidades, agua meteórica, agua procedente de la lluvia o de la fusión de los hielos. La tecnología actual nos permite acceder hasta unos 5000 metros con relativa facilidad. Aquí existen también sedimentos porosos, pero saturados de agua, que ya no son meteóricas actuales, sino del pasado, de cuando se sedimentaron estos materiales. Junto con este agua salobre se encuentran otra serie de fluidos como hidrocarburos. Esta frontera subterránea nos permite otra serie de posibilidades que veremos a lo largo de este documental. Sí. Ya, ¿cómo estás? Habitualmente, Está ahí, el agua no cambiaron. subterránea se suele captar en el espacio comprendido entre 2 metros y 1 kilómetro de profundidad. Las preguntas, sí. Desde una perspectiva estrictamente científica, las Está. agresiones a este Continúa, espacio y al agua que contiene proceden de la acción del hombre sobre la superficie del terreno en un porcentaje muy superior al de las actuaciones que se desarrollan a grandes profundidades subo más tarde, condiciones ¿ya? geológicas seguras. Ya, listo. Chao. Los avances tecnológicos, perforación direccional, sísmica 3D, sísmica 4D, atributos sísmicos, llevados a cabo en la última década, ha permitido una gran mejora en la exploración de hidrocarburos y un avance significativo y precisión en el conocimiento científico de la geología del suelo. Al igual que la exploración de hidrocarburos, la selección y caracterización de los almacenamientos geológicos profundos requiere de una caracterización petrofísica de la roca en profundidad. Para ello se utilizan los métodos de textificación geofísica en los sondeos, que permite y aporta información de los parámetros físicos de la roca, como densidad, resistividad, conductividad, velocidad, incluso módulos elásticos, que permiten obtener información para modelizar el comportamiento hidrodinámico y mecánico de la roca a grandes profundidades. El espacio subterráneo está poco utilizado en España, a pesar de ser un recurso tan extendido como otros recursos minerales. El mayor interés que tiene para nosotros es en la gestión del agua. Así tenemos operaciones como la recarga artificial de acuíferos o el almacenamiento subterráneo con recuperación. Existen otras posibilidades de almacenamiento de otras sustancias. En todas ellas se puede afectar al dominio público hidráulico. Y la premisa esencial es la protección de este dominio público hidráulico, de las aguas superficiales y de las subterráneas. Para ello hay que realizar los estudios correspondientes, exigidos por ley, y llevar los planes de vigilancia y control, así como los planes de emergencias. También hay que tener planes de abandono de las operaciones. Las formaciones geológicas existentes determinan las aplicaciones posibles en el subsuelo profundo. No hay que olvidar que, en muchos casos, dichas formaciones han almacenado de forma natural fluidos, líquidos o gaseosos, durante millones de años. Una vez extraídos dichos fluidos, se pueden dedicar las formaciones profundas a otros usos, como el almacenamiento de gas natural con el fin de regular el suministro. Durante millones de años, la cuenca del Guadalquivir ha albergado en el subsuelo grandes yacimientos de gas que se crearon de forma natural. Con una composición geológica formada por arenas turbidíticas y un techo de arcillas y margas de más de 700 metros de espesor, estos yacimientos son el ejemplo de un lugar idóneo para almacenar gas de forma segura, ya que está probada su estanqueidad y la imposibilidad de que se produzca cualquier tipo de fuga. La empresa Petroleum Oil and Gas
integrada en el Grupo Gas Natural Fenosa, comenzó las actividades en la zona de Huelva y en Sevilla a principios de la década de los 80. En la década de los 90 se comenzó la extracción de gas y ha tenido actividad continua desde entonces hasta ahora. En todo este tiempo, en estos 30 años, no ha existido ninguna afección a la riqueza natural, patrimonial y turística del entorno de Doñana. El proyecto Marismas consta de 2 fases. En la primera, Gas Natural Fenosa extraerá el gas existente en los yacimientos encontrados, y en la segunda, estos se utilizarán como almacén de gas natural. Se ha estimado una capacidad de almacenamiento de 10.000 geovatios por hora, lo que equivale a decir 1/3 de la existente en la actualidad en España. En esta zona, que estamos en el Parque Natural de Doñana, hay una serie de medidas medioambientales que se toman que son específicas para esta zona. Variantes en los gasoductos para evitar las zonas de dormideros y alimento del lince. Se van a reforestar una serie de hectáreas para crear zonas de alimento y dormideros para el conejo silvestre, que es el principal alimento del lince, y una serie de medidas que se toman de cara a la protección de la fauna de la zona. Siguiendo las precauciones previstas por la ley, para asegurar la protección del acuífero que suministra agua potable al parque natural y a los habitantes del entorno, se implementará un sistema de vigilancia basado en una red de control y monitoreo que detecte cualquier afección y preserve la calidad de las aguas. Los piezómetros, situados en el entorno de los pozos y de los gasoductos, darán a conocer los niveles freáticos del acuífero y se realizarán tomas periódicas de muestras que serán analizadas por laboratorios homologados para controlar las características físico-químicas del agua. También se implantará una red de control de gases en el suelo, que operará durante la explotación de la instalación. Esta red de control de gases cubrirá la zona de almacén afectada en vertical por los sondeos y la red de gasoductos proyectada. Hay una amplia variedad de industrias que generan salmuera en sus procesos. Entre ellas podemos tener la minería, las desaladoras, la creación de huecos para almacenamiento, la industria alimentaria, la geotermia, la extracción de hidrocarburos, etc. El subsuelo puede aportar una solución muy segura para la gestión de estas salmueras. Estamos en el pozo de captación de la desaladora de Benferri, el que alimenta la planta. Es propiedad de la comunidad de regantes de Benferri. Este pozo tiene un potencial muy alto, tiene una capacidad de bombeo de unos 90 litros segundo, tiene 145 metros de profundidad y capta las calizas triásicas del Triásico superior de la formación Orihuela. El problema es que el agua es salobre, lo que lo hace inviable para el riego de los cítricos. Riegan normalmente con agua del trasvase del Tajo, pero el trasvase a veces falla cuando hay sequía en la cuenca del Tajo, en la cuenca alta, entonces necesitan un recurso complementario para seguir regando. Incorporaron este pozo, pero con el problema de la salinidad. Para paliarlo se construyó la planta potabilizadora, o la planta desaladora en este caso, pero el problema de las plantas desaladoras es que separan por una parte el agua desalada, pero los iones se concentran en el rechazo salobre, que presenta una concentración de sales disueltas algo superior a la del mar, del orden de 60 gramos litro.
Pues ante este problema, la Comunidad de Regantes de Benferri, asesorada por el Instituto Geológico y Minero de España y por la Diputación de Alicante, pues acometió la construcción de un pozo que en los estudios previos ya se comprobó que está totalmente confinado el almacén de inyección. Esto asegura la estanqueidad y la no contaminación ni afección a ningún usuario. A partir de 2008 no funciona ni la planta ni, lógicamente, la inyección porque ya hay aguas del trasvase. En el momento en que vuelva la sequía, volveremos a utilizar el ciclo de desalación e inyección de la salmuera. Quizá uno de los procesos de elaboración de alimentos que más residuos contaminantes produce sea la aceituna de mesa. La preparación comercial de las aceitunas verdes aderezadas consiste en su cocción en una disolución de sosa cáustica y un posterior envejecimiento en una salmuera madre que cada industria realiza según sus recetas de aderezo con una base fundamental de cloruro sódico. Gracias a los estudios de prospección petrolífera que se realizan en España desde los años 40, se conocen diversas localizaciones donde se dispone de acuíferos profundos con contenido salino, con salmueras naturales a grandes profundidades que se encuentran aisladas por capas impermeables de la superficie. Una vez que se consigue hilar esta idea con el residuo generado por la industria aceitunera, se plantea la posibilidad de inyectar estos residuos, por lo que se comienza un programa de prospección y de estudio para ver la capacidad de acogida de las salmueras industriales generadas. La única solución eficaz en este momento es el almacenamiento de todos estos residuos en balsas con una capacidad limitada para forzar una evaporación y reducir su volumen. Actualmente, la gestión de estos residuos se realiza por el reaprovechamiento de la salmuera madre y de la sosa de cocción hasta un momento en el que ya es imposible seguir utilizando para la industria y hay que desecharlo. El sondeo Betiga 14 y su proyecto de inyección suponen una solución definitiva para el problema de los residuos generados por la industria aceitunera, dentro de los parámetros ambientales que exige la sociedad actual. La humanidad ha sobrepasado ya la cifra de emisiones de CO2 que en su día estableciera como límite la comunidad científica. A partir de ahí, se prevé que el incremento de la temperatura en la Tierra sea de 2 grados sobre la media actual. Esta concentración de CO2 no se produce en la atmósfera terrestre desde hace 3 millones de años, y sus consecuencias constituyen una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual. Sin duda, algunas de las causas que más contribuyen a este aumento de CO2 en la atmósfera son la actividad industrial y el transporte. Por eso, como un elemento clave para la transición hacia un mundo futuro basado únicamente en energías renovables, las medidas de lucha contra el cambio climático plantean la creación de tecnología capaz de capturar, transportar y almacenar de forma segura y permanente las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Dentro de la que se denominó Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, se establecieron una serie de áreas de actuación que pretendían ayudar a cumplir los objetivos de mitigación que habíamos asumido como país. Una de estas áreas de actuación fue la tecnología de captura y almacenamiento geológico de CO2. El objetivo general es que nuestro país esté en una primera línea en lo que es la implementación de esta tecnología a nivel europeo. Para ello se desarrollan 3 líneas fundamentales de actividad. La primera es la transposición de la Directiva Europea de Almacenamiento a nuestra legislación. La segunda es la generación de una infraestructura de almacenamientos geológicos en nuestro territorio. Y la tercera consistía en crear una serie de grupos tecnológicos que fuesen capaces de llevar a cabo un proyecto a escala comercial en nuestro territorio.
La tecnología de captura, transporte y almacenamiento de CO2 es un proceso industrial secuencial que consta de 3 fases diferenciadas. La primera es la captura, cuyo objetivo es separar y concentrar el CO2 que va con los gases de combustión. Este CO2 se pasa a un estado termodinámico en fase densa líquida, donde este fluido goza de las propiedades de un gas en cuanto a menor viscosidad y de un líquido en cuanto a mayor densidad, y es idóneo para la segunda parte del proceso industrial, que es el transporte, cuyo objetivo es transportar el CO2 hasta el almacenamiento, y la tercera etapa del proceso tecnológico es el almacenamiento geológico de CO2, cuyo objetivo es inyectar y almacenar el CO2 de forma segura y permanente en una formación geológica. En el año 2006 se creó Ciudén, la ciudad de la energía, una fundación cuyo objetivo fundamental es la investigación de técnicas de separación, captura, transporte y almacenamiento en el subsuelo profundo de los gases residuales generados por la actividad industrial, especialmente el CO2. Estamos en la sala de control del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2, también conocido como ESCO2. Es una instalación industrial de escala precomercial que cuenta aproximadamente con unos 100.000 metros cuadrados. Está dotada además de todas las capacidades necesarias para llevar a cabo cualquier desarrollo tecnológico vinculado con la captura, el transporte y almacenamiento de CO2. Dispone de 2 calderas con 2 tecnologías diferentes de combustión. Pueden trabajar ambas en modo aire y en modo oxicombustión. Esto es decir, trabajar como en modo aire, una manera convencional que tienen a día de hoy casi todas las centrales térmicas del mundo, y en modo oxicombustión, que significa que podrían estar trabajando con una mezcla de oxígeno y gases recirculados. El programa de almacenamiento geológico de CO2 de la Fundación Ciudad de Energía, cuyo principal objetivo es el diseño, construcción y puesta en servicio de una planta de almacenamiento geológico de CO2 aquí en la localidad de Ontomín, en Burgos. La principal singularidad, o una de las principales singularidades de esta fase de investigación, de exploración del reservorio del almacén geológico, es la técnica que hemos elegido para realizar la perforación. Es técnica minera, utilizando equipos de perforación más ligeros que la técnica petrolera convencional, lo cual confiere, por un lado, una eficiencia en costes y, por otro lado, una menor alteración de lo que son las condiciones del reservorio, tanto a nivel del sello como a nivel del almacén. Vamos a decir que hasta la fecha no se habían empleado para realizar investigación en reservorios profundos de CO2 y en general de reservorios profundos geológicos, que entendemos que pueden ser sin duda un antes y un después en este tipo de trabajos. Las oportunidades que nos brinda el mundo subterráneo profundo, más allá de la frontera del agua, no se agotan con su capacidad de almacenamiento de gases u otros productos, ni con proporcionarnos energía en forma de calor geotérmico o hidrocarburos. La geología profunda también propone la solución de uno de los mayores problemas que tienen las denominadas energías alternativas: eólica, fotovoltaica o termosolar. Su producción está ligada a ciclos naturales que no siempre coinciden con los de mayor demanda, y ahí que en unos momentos sea excedentaria y en otros deficitaria. Las formaciones geológicas profundas pueden servir de almacén de la energía excedentaria. Otro proyecto para almacenar la energía de producción eólica sobrante es su almacenamiento en profundidad como aire comprimido. Al liberarlo de forma controlada, impulsará turbinas de generadores eléctricos.
Allí donde miremos, detectaremos la presencia de hidrocarburos formando parte de los diversos materiales sintéticos que nos rodean y como formas de energía, directa o derivada, como la gasolina, la electricidad o el gas. Se puede decir que si el carbón fue el eje del desarrollo de la sociedad humana en el siglo XIX, los hidrocarburos lo han sido en el siglo XX. Y lo siguen siendo en la actualidad, a pesar de ser una sustancia tóxica y a pesar de la contaminación ambiental que su explotación, transporte y utilización produce. Y vivimos la paradoja de que nuestra supervivencia depende por ahora de lo que nos envenena. El hombre y el petróleo mantienen desde antiguo una estrecha relación. Aquella sustancia viscosa, conocida como aceite de piedra, se obtenía de filtraciones naturales de algunos suelos y era apreciada para diversos usos, entre ellos el farmacéutico. A mediados del siglo XIX se determinaron científicamente sus propiedades. Su condición inflamable despertó inmediatamente el interés como posible sustituto del aceite de carbón y del de ballena, usados por aquel entonces para la iluminación pública, un mercado en expansión con el desarrollo de las ciudades. El éxito de la primera perforación realizada en 1859 en la colina de Oil Creek, donde existían filtraciones naturales, motivó que un año más tarde hubiera 70 pozos petrolíferos en el pequeño pueblo norteamericano llamado Titusville, en Pensilvania. Así nació una nueva era en el mundo de la energía. El ingente esfuerzo económico llevado a cabo durante este siglo y medio para la captación de hidrocarburos ha sido el motor de la investigación en geología profunda y en las técnicas de perforación y de extracción. De hecho, la investigación hidrogeológica y la captación de agua subterránea, la geotermia de alta energía, así como las distintas posibilidades de almacenamiento geológico que hemos tratado en este capítulo, están en profunda deuda con la industria del petróleo. Para la mayoría de las personas, el mundo subterráneo es un mundo desconocido y misterioso. Por eso se forjan una serie de mitos y de ideas erróneas sobre el mismo. Para los geólogos, los geofísicos, los ingenieros de minas o de petróleo, este es un ámbito familiar, es su ámbito de investigación y cada vez es mejor conocido. Por eso nos proponen que aprovechemos el espacio al que nos permite acceder la tecnología actual, por debajo de la frontera subterránea de los acuíferos que nos abastecen de agua potable. Espacio que puede satisfacer muchas de las necesidades que tiene la sociedad actual y que nos ofrece múltiples oportunidades. Por eso deben de ser evaluados de una manera adecuada.